La lluvia golpeaba contra los ventanales de la oficina de Marius Orlov como balas contra un cristal. Cada gota era un pequeño instrumento de percusión en la sinfonía de la tormenta que azotaba Nápoles esa noche. Me quedé a 1 metro de su escritorio de caoba, con mi tableta apretada contra el pecho, esperando a que terminara la llamada telefónica, que ya se había prolongado 15 minutos. No reconoció mi presencia. Nunca lo hacía, al menos no de inmediato. Todo formaba parte del juego que llevábamos jugando 3 años. Una cuidadosa danza de distancia profesional y tensión tácita zumbaba entre nosotros como un cable eléctrico que ninguno de los dos se atrevía a tocar. «Non me interesa», dijo Marius al teléfono, bajando la voz a ese tono peligroso que hacía que los hombres adultos tropezaran con sus palabras. Su italiano era impecable, y fluía de su lengua con la autoridad despreocupada que le daban años de mandar imperios construidos sobre el miedo y la lealtad absoluta. Si Petrov cree que puede renegociar los términos después de que el envío haya pasado por la aduana, recuérdale lo que le pasó al último hombre que intentó jugar conmigo. Mantuve una expresión neutra, con la mirada fija en un Caravaggio colgado bajo la perfecta iluminación del museo, justo detrás de su hombro izquierdo. El cuadro valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida y representaba a Judith decapitando a Holofernes con una expresión de fría determinación que yo había llegado a comprender íntimamente a lo largo de los años. Marius coleccionaba arte como otros coleccionaban coches. Cada pieza era elegida no por su belleza, sino por la historia que contaba sobre el poder, la violencia y el coste de ambos. Terminó la llamada abruptamente, dejando caer el teléfono sobre la alfombrilla de cuero del escritorio con una precisión controlada que resultaba más amenazadora que si lo hubiera lanzado al otro lado de la habitación. Solo entonces levantó los ojos hacia mí, esos ojos de un gris glacial que habían desconcertado a personas mejores que yo. La reunión de Calabria, dije, antes de que pudiera hablar, con voz firme a pesar de que su atención siempre me hacía sentir como si estuviera bajo un microscopio. Cámbiala al jueves a las 11. La gente de Romano ha confirmado el cambio de ubicación. Terreno neutral, como usted pidió. He dispuesto que Dimitri y otras 6 personas aseguren el perímetro 2 horas antes de nuestra llegada. Marius se recostó en su silla. El movimiento hizo que su camisa blanca se tensara sobre sus hombros, resultado de las horas que pasaba en el gimnasio privado 3 pisos más abajo de esta oficina en el ático, más que de la sastrería. Los 4 primeros botones de su camisa estaban desabrochados, como siempre a esa hora de la tarde, dejando al descubierto el hueco de su garganta y el inicio de su pecho definido. Sostenía en la mano los contratos del envío a Viena. Su acento era sutil, con solo un ligero toque ruso en su inglés, por lo demás perfecto. Solo aparecía en ciertas consonantes y era más atractivo de lo que debería. Deslicé el dedo por mi tableta con eficiencia, firmado y archivado. Los pagos se habían liquidado a través de las cuentas de Luxemburgo esa tarde, sin alertas, sin retrasos, sin preguntas. Bien. Cogió el vaso de cristal de su escritorio. El líquido ámbar que contenía reflejaba la luz de las lámparas artísticas. Whisky, de Malta, probablemente más viejo que yo. Nunca bebía durante el día, pero una vez que el sol se ponía sobre la bahía de Nápoles, Marius se permitía este único capricho. Confirmé que la situación de Rosie había sido resuelta. La matrícula universitaria de su hija había sido pagada en su totalidad para los próximos 3 años. Había retirado su denuncia ante la comisión y había emitido una disculpa pública por el malentendido. Algo que podría haber sido aprobación brilló en los ojos de Marius. «Eres eficiente, Bianca, como siempre». 3 años después, los elogios de él todavía se sentían como victorias ganadas en un campo de batalla. Empecé como su asistente personal cuando tenía 22 años, recién salida de la universidad con una licenciatura en negocios internacionales, y sin tener ni idea de en qué me estaba metiendo. La oferta de trabajo era vaga y el sueldo era obsceno. La entrevista, realizada por una mujer de rostro impasible llamada Katia, consistió en preguntas que no tenían nada que ver con la velocidad de mecanografía
y todo que ver con mi capacidad para guardar secretos. Necesitaba el dinero. Las facturas médicas de mi madre estaban arruinando a nuestra familia y los trabajos legítimos a los que me presentaba ofrecían salarios que no cubrían ni una fracción de lo que debíamos. Así que, cuando Katia me miró a los ojos y me preguntó si podía trabajar para un hombre cuyos intereses comerciales a veces operaban en zonas grises, dije que sí sin dudarlo. Zonas grises, así es como lo llamaban. Como si el imperio de Marius Orlov se hubiera construido sobre algo parecido al comercio legítimo. Descubrí la verdad durante la primera semana. Los envíos que llegaban y salían de su empresa de importación, exportación, transportaban algo más que artículos de lujo. Las reuniones que organizaba eran negociaciones sobre territorios, tributos y, en ocasiones, recordatorios del precio de la traición. Las llamadas telefónicas que filtraba eran de todo tipo de personas, desde políticos y comisarios de policía hasta hombres cuyos nombres aparecían en las listas de búsqueda de la Interpol. Sin embargo, también descubrí que Marius cumplía su palabra, pagaba sus deudas y protegía ferozmente a quienes le servían. Cuando mi madre necesitó un tratamiento experimental que no cubría el seguro, él hizo una sola llamada y el mejor oncólogo de Europa estaba en un avión rumbo a Nápoles en menos de 24 horas. A los 6 meses de trabajar para él, cuando una familia rival intentó utilizarme como moneda de cambio contra él, respondió con tal rapidez y brutalidad que nadie se ha atrevido a amenazarme desde entonces. Yo era su asistente. Eso me hacía intocable. También me convertía en suya, de una forma que no tenía nada que ver con los contratos de trabajo y todo que ver con las reglas tácitas de su mundo. Hay una cosa más, dije consultando mi tableta, aunque hacía horas que me había memorizado esa parte de mi agenda. Mañana tendré que salir temprano, sobre las 6. Marius se estaba llevando el whisky a los labios. Se detuvo, con el vaso suspendido en el aire, y su atención se agudizó con un repentino interés. ¿Temprano? Nunca te vas temprano. Tengo planes. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral y profesional. Ya he reprogramado su reunión de las 8 p.m. con los auditores para el miércoles por la mañana, y los contratos de la propiedad de Atenas estarán en su escritorio a las 5 am. Todo estará listo antes de que me vaya. El silencio que siguió se hizo pesado. Esperé, sintiendo algo que no podía definir. Marius dejó el vaso con cuidado deliberado, sin apartar sus ojos grises de mi rostro. ¿Qué tipo de planes? Su voz era engañosamente suave, del tipo que precedía a la violencia en otros contextos. Este era el momento que había estado anticipando y temiendo a la vez. 3 años de profesionalidad perfecta, de mantener la distancia justa, de fingir no darme cuenta de que a veces su mirada se detenía en mí durante un instante demasiado largo, o de que apretaba la mandíbula cuando otros hombres de su organización me miraban con algún indicio de interés. 3 años en los que él nunca cruzó esa línea, nunca complicó las cosas, nunca me trató como otra cosa que no fuera la asistente personal más competente que había contratado jamás. 3 años diciéndome a mí misma que la tensión entre nosotros era imaginaria, que el cosquilleo en mi estómago cuando él pronunciaba mi nombre era solo nerviosismo, que los sueños que ocasionalmente tenía sobre esos ojos grises, oscureciéndose con algo más que ira, no significaban nada en absoluto. Una cita, dije, mirándolo a los ojos con una calma que no era del todo genuina. Tengo una cita. El cambio en Marius fue sutil, pero inconfundible. Sus hombros se tensaron ligeramente. Sus dedos, que habían estado tamborileando un ritmo perezoso sobre el escritorio, se quedaron quietos. Su expresión permaneció neutral, pero algo brilló detrás de sus ojos grises. Algo oscuro, peligroso y demasiado parecido a la posesión. Una cita, repitió, como si probara la palabra, encontrándola extraña en su lengua. Sí, dije, negándome a dar más detalles, a explicar o justificar. Tenía 25 años. Se me permitía tener una vida personal, aunque hubiera descuidado esa parte de mí misma durante 3 años mientras construía mi carrera al servicio de un hombre que exigía lealtad a través del miedo y el respeto en igual medida.
Marius buscó algo en su escritorio, con movimientos controlados y precisos. Era una pitillera de plata que había visto 1000 veces antes, pero nunca le había visto abrirla. Sacó un cigarrillo con dedos completamente firmes, se lo colocó entre los labios y sacó un mechero con la otra mano. No fumaba. En 3 años nunca le había visto fumar. Guardaba los cigarrillos como un accesorio, una reliquia de la generación de su padre, algo con lo que ocupar las manos durante las tensas negociaciones. La llama cobró vida, iluminando los ángulos marcados de su rostro, su mandíbula fuerte y la leve cicatriz que recorría su ceja izquierda, vestigio de algún acto violento de hacía mucho tiempo. Aspiró lentamente, la punta del cigarrillo brillando en rojo en la penumbra de la oficina, y luego exhaló una delgada corriente de humo hacia el techo. ¿Quién es él? La pregunta surgió a través del humo, silenciosa y letal. Nadie. Sabes que es verdad. Marco era un arquitecto que había conocido en la inauguración de una galería el mes anterior. Era alguien completamente ajeno al mundo de Marius, hecho de envíos, territorios y fideicomisos cuidadosamente negociados. Era normal. Hablaba de diseños de edificios y movimientos artísticos en lugar de cómo pasar contrabando por las aduanas europeas. Alguien seguro. ¿Nombre? Preguntó Marius, y no era una petición. Lo había previsto, la forma en que intentaría convertirlo en un interrogatorio, utilizando su autoridad para obtener información que yo no tenía la obligación de proporcionar. Eso no es relevante para mi trabajo, señor Orov, dije, dirigiéndome a él formalmente por primera vez. Nunca antes le había llamado señor Orov, no después de los primeros 6 meses. Siempre había sido Marius, esa pequeña intimidad que me había concedido sin ofrecerla explícitamente, la línea invisible que me separaba de todos los demás que trabajaban para él. Entrecerró ligeramente los ojos al reconocer la distancia deliberada que estaba creando. Todo lo que te concierne es relevante para tu empleo, Bianca. Tu seguridad es mi responsabilidad. Cenaré en un restaurante del distrito de Chia, respondí, manteniendo la voz firme. Un lugar público, bien iluminado, con excelente seguridad. Llevaré mi teléfono. Si hay alguna emergencia, puedes localizarme. No me refería a eso. Dio otra calada a su cigarrillo y el humo se enroscó a su alrededor como un ser vivo. Necesito saber con quién te ves. Necesito investigarlo. No, dije simplemente. No lo necesitas. La palabra quedó suspendida entre nosotros, un desafío que nunca antes había lanzado. En 3 años, nunca le había dicho que no a Marius Oro. Había negociado, sugerido alternativas y aportado diferentes perspectivas, pero nunca le había rechazado directamente hasta ahora. Algo cambió en su expresión. Apareció una grieta en la fachada de control que mantenía cuidadosamente. ¿Me estás diciendo que no? Estoy diciendo que mi vida personal es mía. Le corregí. Le corregí. Tú me empleas, Marius. No soy de tu propiedad. Se levantó de repente, haciendo que mi pulso se acelerara. A pesar de haber pasado años aprendiendo a leer sus estados de ánimo y a predecir sus reacciones, no se acercó a mí. En cambio, se dirigió a las ventanas, dándome la espalda. Metió una mano en el bolsillo de sus pantalones negros a medida mientras se llevaba el cigarrillo a los labios con la otra. La lluvia seguía golpeando el cristal y la ciudad se extendía bajo nosotros como una alfombra de luces, representando su reino en todo menos en el nombre. Nápoles pertenecía a Marius Orlov de una forma que no tenía nada que ver con la propiedad legal y todo que ver con el miedo y el respeto que inspiraba. 3 años, dijo, con una voz tan baja que casi no la oigo por encima de la tormenta. Llevas 3 años trabajando para mí. Ni una sola vez has pedido tiempo libre. Ni una sola vez has mencionado que salieras con alguien. No he salido con nadie, admití. Esto es nuevo. ¿Cómo de nuevo? Giró ligeramente la cabeza, no lo suficiente como para mirarme, pero sí lo suficiente para que yo viera su perfil contra el cristal salpicado por la lluvia. Llevamos unas semanas hablando. Mañana sería nuestra primera cita real. Marius dio otra calada a su cigarrillo. La brasa encendida brilló intensamente en el reflejo.
¿Y crees que este arquitecto, Marco, puede darte lo que necesitas? El hecho de que supiera el nombre de Marco, a pesar de que yo no se lo había dicho, me produjo un escalofrío. Por supuesto que lo sabía. Marius Orlov se dedicaba a saberlo todo sobre todos los que estaban en su órbita. Yo había estado en su órbita cercana durante 3 años. Creo que es un buen hombre, dije con cautela. Creo que se merece una oportunidad. ¿Un buen hombre? Marius se rió sin humor alguno en su voz. ¿Y qué querría un buen hombre de alguien que trabaja para un monstruo? La conciencia de sí mismo que había en esa pregunta me impactó más de lo que esperaba. No eres un monstruo. No. Entonces se volvió completamente hacia mí y la expresión de su rostro era diferente a cualquier otra que hubiera visto antes. No era ira ni el frío cálculo que mostraba a sus enemigos, sino algo crudo y casi vulnerable. Entonces, ¿qué soy, Bianca? ¿Qué ves cuando me miras? La pregunta me pareció una trampa. Una palabra equivocada rompería el delicado equilibrio que habíamos mantenido todo este tiempo. Pero ya había cruzado tantas líneas esa noche. ¿Qué más daba una más? Veo a un hombre que hace cosas difíciles para proteger lo que es suyo. Dije en voz baja. Lo dije en voz baja. Veo a alguien que cumple su palabra, que valora la lealtad y que ha construido algo extraordinario con su sola voluntad. Veo a mi jefe. ¿Tu jefe? Repitió, torciendo ligeramente la boca. ¿Eso es todo? El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico y peligroso. Este era el momento en el que todo podía cambiar irrevocablemente, el borde del precipicio. Podía mentir y mantener la distancia profesional que habíamos cultivado con tanto cuidado. O podía decir la verdad y afrontar las consecuencias. Necesito tener una vida personal, dije en su lugar, eludiendo por completo la pregunta. Necesito ver si hay algo normal esperándome fuera de estas paredes. Me estudió durante un largo momento, con sus ojos grises buscando algo que no estaba segura de poder darle. Luego asintió una vez, con un movimiento brusco de la cabeza, que denotaba más resignación que aceptación. Ve a tu cita, Bianca, dijo, volviéndose hacia la ventana. Hablaremos de los ajustes en tu horario por la mañana. Me sentí como si me despidieran, pero también como si me concedieran un respiro. Me giré para marcharme y ya tenía la mano en el pomo de la puerta cuando su voz me detuvo. Bianca, me volví. Él seguía mirando hacia la ventana. El cigarrillo, que había estado encendido, estaba olvidado entre sus dedos. Ten cuidado, dijo en voz baja. El mundo fuera de estas paredes no es tan seguro como crees. Me fui sin responder, ya que no había nada que pudiera decir que no empeorara las cosas. Mientras el ascensor descendía desde su oficina, en el ático hasta el aparcamiento donde me esperaba mi coche, solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Mañana por la noche iba a cenar con Marco. Me reiría de sus historias sobre clientes difíciles y desastres arquitectónicos. Intentaría sentir algo, cualquier cosa, que se acercara a la descarga eléctrica que sentía cada vez que Marius Orb me miraba. Intentaría ser normal. Sin embargo, mientras conducía por las calles empapadas de lluvia de Nápoles hacia el pequeño apartamento que había comprado con mi generoso sueldo, no podía dejar de pensar en Marius de pie junto a esas ventanas, fumando un cigarrillo que no quería y contemplando la ciudad que le pertenecía. Tampoco podía quitarme de la cabeza la sensación de que la cita del día siguiente se había vuelto mucho más complicada de lo que yo había previsto. La reunión matutina comenzó exactamente a las 8 p.m., como todas las reuniones de Marius. La precisión era una religión en su mundo, y la impuntualidad era una blasfemia castigada con consecuencias que nadie quería afrontar por segunda vez. Me senté en mi silla habitual, ligeramente detrás y a la derecha de la posición de Marius, a la cabecera de la mesa de conferencias. Mi tableta estaba abierta en la agenda de la reunión que había preparado a las 5 de la mañana, tras una noche inquieta de sábanas enredadas y pensamientos sobre ojos grises y humo de cigarrillo. 6 hombres ocupaban los otros asientos, cada uno de ellos un engranaje del imperio cuidadosamente construido por Marius. Dimitri, su jefe de seguridad, tenía una complexión robusta y un rostro que sugería que la violencia era su lenguaje preferido. Alex gestionaba las operaciones de envío
y tenía unos rasgos tan anodinos que lo hacían fácil de olvidar. Precisamente por eso era tan eficaz. Había otros 4 cuyos roles había aprendido a identificar sin necesidad de presentación. Gerentes territoriales y solucionadores, los hombres que hacían desaparecer los problemas. El envío de Rotterdam pasa la aduana el viernes, decía Alexi, con los dedos entrelazados sobre la mesa frente a él. Nuestro contacto en la autoridad portuaria ha confirmado el calendario de inspecciones. Tendremos un margen de 4 horas. Marius escuchaba con la quietud de un depredador esperando para atacar, sin revelar nada con su expresión. Había llegado esa mañana con otro traje impecable, hoy gris carbón, con la misma camisa blanca abierta en el cuello. Dejé de fingir que no me fijaba en cómo vestía. Sus trajes siempre parecían naturales, a pesar de costar más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. ¿Y la conexión de Ámsterdam?, preguntó Marius. Sólida. La gente de Vanderburg está en su sitio. No se prevén complicaciones. Tomé notas en mi tableta, siguiendo la conversación, aunque nunca antes me habían pedido que grabara estas reuniones. Pero después de 3 años, había aprendido que mi valor no solo residía en gestionar la agenda de Marius. Estaba en saberlo todo, en ser el repositorio de detalles que él podría necesitar a las 3 de la madrugada, cuando surgía una crisis y tenía que actuar más rápido de lo que podía con solo su memoria. La reunión avanzó según el orden del día con eficiencia mecánica. Se discutieron los territorios, se calcularon los tributos, se identificaron los problemas y se propusieron soluciones. Durante toda la reunión, Marius se mantuvo concentrado y comprometido, haciendo preguntas incisivas que revelaban la mente estratégica que se escondía detrás de los trajes caros y la violencia calculada. No me miró ni una sola vez. Eso debería haber sido normal. En las reuniones, Marius rara vez reconocía mi presencia, a menos que necesitara información que yo hubiera recopilado. Pero hoy, la naturaleza deliberada de su falta de atención se sentía pesada e intencionada, como si estuviera demostrando algo a sí mismo, a mí o quizás a ambos. Hay una cosa más, dijo Dimitri cuando la reunión llegaba a su fin. Su inglés tenía un acento más fuerte que el de Marius, lleno de consonantes duras y vocales acortadas. Hemos recibido preguntas sobre Bianca. Mi atención se centró en él y mi pulso se aceleró. En 3 años, solo me habían mencionado una vez en estas reuniones, cuando Marius informó a su círculo más cercano de que yo estaba fuera de los límites y que cualquiera que se atreviera a tocarme acabaría en el fondo de la bahía hecho pedazos. Marius permaneció inmóvil, pero ahora había algo diferente en su quietud. Algo peligroso se agitaba bajo la superficie. ¿Qué tipo de preguntas? Nada serio, le aseguró Dimitri. Solo algunas personas de Duca haciendo preguntas. ¿Quién es? ¿Qué hace y si está disponible? Disponible, repitió Marius, bajando la voz hasta ese tono letal que había oído por teléfono la noche anterior. Explica esa palabra, Dimitri. Quieren saber si está bajo tu protección o si es solo una empleada. La mirada de Dimitri se posó en mí y luego volvió a Marius. El sobrino de Duca, Carlo. La vio en la ópera el mes pasado. Recordé aquella noche una vez que nos presentaron. Marius necesitaba una acompañante para un evento benéfico, algo legítimo, donde aparecer solo habría suscitado preguntas. Llevaba un vestido negro que costaba más que mi primer coche y me senté a su lado en su palco privado. Intenté no fijarme en cómo había posado su mano en mi espalda cuando llegamos, en el gesto casual y posesivo. Dile a Carlo Duca, dijo Marius, pronunciando cada palabra con precisión, que Bianca está bajo mi protección. Dile que cualquier hombre que se acerque a ella sin mi permiso explícito descubrirá exactamente lo que significa esa protección. ¿Queda claro, Crystal?, confirmó Dimitri. Marius se levantó, dando por terminada la reunión. Los demás hombres salieron rápidamente, interpretando la tensión en la sala con el instinto de supervivencia que los había mantenido con vida en este negocio. Solo Dimitri se quedó, intercambiando una mirada con Marius que no pude interpretar del todo, antes de marcharse también. Entonces nos quedamos solos en la sala de conferencias, con un silencio cargado de todo lo que no se había dicho. No hace falta que ahuyentes a todos los hombres que me miran,
Dije en voz baja, cerrando mi tableta. No los estoy ahuyentando. Mario se acercó a las ventanas, como había hecho la noche anterior y como siempre hacía cuando las conversaciones se volvían difíciles. Estoy protegiendo mi inversión. ¿Eso es lo que soy? ¿Una inversión? No respondió. Su mirada se fijó en el horizonte de Nápoles. El sol de la mañana brillaba sobre la bahía en la distancia, convirtiendo el agua en plata martillada. Tu cita de esta noche, dijo en su lugar. ¿Ha sido investigado este marco? ¿Por quién? Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. ¿Por ti? Mi gente realizó una verificación de antecedentes. Era el procedimiento habitual para cualquiera que entrara en mi círculo social más íntimo. Algo frío se deslizó por mi estómago. No formo parte de tu círculo íntimo, Marius. Solo soy tu asistente, y Marco no se va a unir a nada. Me va a llevar a cenar. Marco Santini, 32 años, arquitecto senior en Rossini Design Studio, recitó Marius, como si leyera un expediente. Se graduó en el Politécnico di Milano. Sus padres tienen un pequeño viñedo en la Toscana. No tiene antecedentes penales, ni deudas importantes, ni asociaciones problemáticas. Se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. Es aburrido, Bianca. Completamente, totalmente aburrido. La ira ardió en mi pecho. Lo has investigado. Yo investigo a todo el mundo. Esto es diferente. Me levanté, agarrando mi tableta como si fuera un escudo. Esto concierne a mi vida personal. En mi mundo no existe la vida personal, dijo Marius con tono seco. Solo existe lo que se puede usar en tu contra y lo que no. Marco Santini es una vulnerabilidad. Es solo un hombre normal que me invitó a cenar. Exactamente. Marius apretó la mandíbula. Normal, seguro. Todo lo que yo no soy. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones que yo no estaba preparada para examinar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció. Tengo que contestar, dijo. Cambia la llamada de Atenas a esta tarde. Y Bianca, dijo, esperando a que yo lo mirara a los ojos, disfruta de la cena, pero mantén el teléfono encendido. Era una orden disfrazada de preocupación, y ambos lo sabíamos. El resto del día transcurrió en una vorágine de llamadas, contratos y 1000 pequeños incendios que requerían mi atención constante. Me sumergí en el trabajo con determinación, tratando de no pensar en el hecho de que Marius había investigado a Marco y catalogado toda mi vida como si fuera una amenaza potencial para el negocio. Intenté no pensar en por qué eso me enfurecía más que me asustaba. A las 5:30 me preparé para salir. Había traído ropa para cambiarme. Un sencillo vestido azul, elegante, sin ser ostentoso, y unos zapatos que no me matarían los pies durante una cena de 2 horas. Me retocé el maquillaje en el baño ejecutivo, estudiando mi reflejo con ojo crítico. Tenía un aspecto profesional y competente. Nada que ver con el tipo de mujer que había pasado 3 años en la órbita de uno de los hombres más peligrosos de Nápoles sin perder completamente su identidad. Cuando salí, Marius me estaba esperando en mi oficina. Nunca había hecho eso antes. Nunca había invadido mi espacio. Su oficina, la sala de conferencias y el ascensor privado eran sus dominios. Pero mi oficina, con su escritorio ordenado, sus archivos organizados y la pequeña fotografía de mi madre que guardaban en el aparador, era mía. Era mía. Hasta ahora. ¿Necesitas algo?, le pregunté, dejando mi bolso sobre el escritorio con deliberada calma. Sí. Se levantó de donde había estado apoyado contra mi escritorio. Su altura resultaba de repente abrumadora en ese pequeño espacio. Necesito que canceles tu cita. No, Bianca. Se aclaró la garganta y se acercó, y capté su aroma. Algo caro y penetrante, como el cedro. No se trata de control. Se está gestando una situación. La familia Duca está tomando medidas y poniendo a prueba los límites. No es seguro que salgas en público esta noche. Entonces, asígname seguridad. Le respondí. Dimitri puede seguirte a una distancia discreta, pero yo voy a ir. Algo brilló en sus ojos. Frustración, ira y algo más que no supe identificar.
¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este arquitecto? Porque me ve. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. 3 años de compostura cuidadosamente mantenida se desmoronaron. Él ve a Bianca, no a la asistente de Marius Orlov, ni a alguien que necesita protección, investigación o control. Solo a mí. Marius se quedó muy quieto. Yo te veo a ti. No, dije sacudiendo la cabeza y agarrando mi bolso. Tú ves un activo muy competente y muy útil. Pero eso es todo lo que soy para ti. Intenté pasar junto a él, pero su mano se extendió y me agarró la muñeca. No con fuerza suficiente con piso como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para detenerme. El contacto envió una descarga eléctrica por mi brazo. Era la misma descarga que siempre sentía cuando nos tocábamos accidentalmente, como cuando me entregaba un expediente y nuestros dedos se rozaban, o cuando me sujetaba después de que tropezara con mis tacones en el suelo de mármol resbaladizo por la lluvia. Te equivocas, dijo con voz baja y áspera. Te equivocas mucho sobre lo que eres para mí. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Entonces dímelo, dije. Dime lo que soy. Su pulgar recorrió mi pulso, sin duda sintiendo lo rápido que latía bajo su tacto. Por un momento, pensé que realmente lo diría, que nombraría esa cosa que vivía en el espacio entre nosotros. Entonces me soltó, retrocediendo con una expresión estremecida. Ve a tu cita, Bianca, pero llévate a Dimitri. Eso no es negociable. Esa fue toda la confesión que iba a obtener. Asentí con la cabeza y me fui, con la muñeca aún ardiendo por su contacto. Dimitri siguió mi coche hasta el restaurante en un sedán sin distintivos. Era profesional y discreto. Marco ya estaba esperando en nuestra mesa cuando llegué. Se levantó para saludarme con una cálida sonrisa que mostraba un auténtico placer por verme. Era guapo de una forma poco convencional, con el pelo oscuro y bien cortado y unos amables ojos marrones. Se reía con facilidad mientras hablábamos de su proyecto actual, un centro cultural diseñado para tender un puente entre la Nápoles antigua y la nueva. Era todo lo que Marius no era, abierto, sencillo y seguro, y yo no sentía absolutamente nada. Oh, me reí de sus historias. Contribuí a la conversación. Mantuve la fachada perfecta de una mujer que disfruta de una primera cita con un hombre agradable que representaba todo lo que era normal y bueno. Pero cuando su mano cubrió la mía sobre la mesa, solo pude sentir lo mal que estaba. No había electricidad. Mi piel permaneció tranquila en lugar de cantar con conciencia. Esto debería haber funcionado. Marco era exactamente lo que necesitaba y lo que me había convencido a mí misma de que quería, excepto que no podía dejar de pensar en los ojos grises, el humo del cigarrillo y la forma en que Marius había dicho, «Te equivocas sobre lo que eres para mí», como si las palabras le hubieran costado algo precioso. «Pareces distraída», observó Marco con delicadeza. «¿Va todo bien?» «Solo es el trabajo», mentí. «Mi jefe es muy exigente en el negocio de la importación y exportación». Marco sonrió con simpatía. «Me lo imagino. Mi primo trabaja en el sector del transporte marítimo. El estrés es increíble. Si supiera... ¿Y si supiera que mi jefe había construido su imperio sobre el miedo? ¿Y si supiera que los hombres con los que programaba reuniones eran tan propensos a terminar esas reuniones con un derramamiento de sangre como con un apretón de manos? ¿Y si supiera que me he vuelto fluida en el lenguaje de la violencia solo por estar cerca? Marco seguiría aquí sentado sonriéndome si supiera la verdad. Mi teléfono vibró. Lo ignoré. Volvió a vibrar. «Puedes mirarlo», dijo Marco. «De verdad, no me importa». Saqué mi teléfono, esperando una crisis inventada o alguna otra excusa para que Marius me llamara. En cambio, solo había un mensaje de texto. «La situación con Duca se ha agravado. Dimitri está contigo. Quédate en lugares públicos. Yo me encargaré de esto». No decía nada sobre volver. No exigía mi presencia. Solo decía que él se encargaría, que yo estaba protegida. Me decía que continuara con mi cita. «¿Va todo bien?», preguntó Marco. «Sí», logré responder. «Solo es mi jefe confirmando algo». Terminamos la cena. Marco me acompañó al coche como un caballero
y me preguntó si podríamos volver a vernos. Aceptó mi respuesta evasiva con elegancia. Le agradecí que no intentara besarme. Dimitri me siguió hasta casa y esperó a que entrara en el edificio antes de marcharse. Agotada, confundida y enfadada conmigo misma por haber arruinado lo que debería haber sido una velada perfecta, al pasar todo el tiempo pensando en mi jefe, subí las escaleras hasta mi apartamento. Él me veía como una propiedad que debía proteger y nunca me ofrecería nada parecido a la normalidad. Mi teléfono sonó mientras abría la puerta. «Marius, ¿estás en casa?», preguntó sin preámbulos. «Sí», respondí. «Bien», dijo, haciendo una pausa. «¿Qué tal la cena?». La pregunta no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. «Bien». Marco fue muy agradable, amable. La palabra sonaba amarga en su boca. «¿Volverás a verlo?». Debería haber dicho que sí. Debería haber forzado esta cosa, fuera lo que había entre nosotros, a entrar en la caja donde pertenecía. Jefe y empleada, nada más. «No lo sé», admití en su lugar. Hubo un silencio entre nosotros, lleno de todo lo que no estábamos diciendo. «Buenas noches, Bianca», dijo Marius finalmente. «Buenas noches». Colgué y me apoyé contra la puerta, cerrando los ojos. 3 años de distancia cuidadosa y profesional, de mantener límites, de fingir que era inmune al peligroso carisma de Marius Orlov. Una cita con un hombre agradable y normal había destrozado todo eso, porque la verdad que había estado evitando se había vuelto dolorosamente clara de repente. No quería a alguien agradable, no quería a alguien normal. Quería al hombre que encendía cigarrillos, que no fumaba, que investigaba posibles amenazas con una eficiencia implacable y que me miraba como si fuera algo precioso, peligroso y absolutamente irreemplazable. Quería a Marius, y eso iba a destruirlo todo. Las 2 semanas siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Aunque Marius nunca disparó ni un solo tiro, empezó poco a poco. Primero, una reunión se alargó, lo que me hizo perder mi almuerzo con Marco. Un viaje urgente a Roma, que se materializó de la noche a la mañana y que requería mi presencia durante 3 días seguidos. Luego hubo una cena con clientes en la que Marius necesitaba que estuviera a su lado, cautivando a los socios visitantes con mi inglés perfecto y mi sonrisa fácil, mientras él llevaba a cabo sus negocios con su peculiar mezcla de ruso, italiano y frases cuidadosamente codificadas sobre cosas que había aprendido a no preguntar. Cada vez se disculpaba, alegando que era necesario, y yo reprogramaba con Marco, cuya paciencia se agotaba con cada aplazamiento. «Tu jefe parece necesitarte en momentos muy inoportunos», observó Marco por teléfono, después de que cancelara nuestro tercer intento de segunda cita. Marco observó por teléfono después de que cancelara nuestro tercer intento de segunda cita. Su tono seguía siendo agradable, pero podía sentir la irritación que había debajo. «Es un trabajo exigente», respondí, mirando el expediente que Marius había dejado en mi escritorio hacía una hora. Era uno que podía haber esperado perfectamente hasta el lunes, pero que, por alguna razón, requería mi atención inmediata un viernes por la noche. «Quizás demasiado exigente», sugirió Marco con delicadeza. «Bianca, me gustas, me gustaría conocerte mejor, pero empiezo a sentir que estoy compitiendo con tu carrera, y no es una competición que pueda ganar». Me estaba dando una salida. Me di cuenta de que podía salir con elegancia de algo que nunca había llegado a despegar. Debería haberlo aceptado. Debería haberlo dejado marchar, dejando intacta la dignidad de ambos. «Dame una oportunidad más». En lugar de eso me oí decir, «Mañana por la noche lo haré funcionar». Después de colgar, entré en la oficina de Marius sin llamar. Levantó la vista del contrato que estaba revisando y arqueó una ceja ante mi entrada sin previo aviso. «Mañana por la noche me voy a tomar libre», anuncié. «Sin emergencias, sin reuniones urgentes, sin viajes de última hora. Voy a salir y voy a apagar mi teléfono del trabajo». Algo peligroso brilló en sus ojos. «No es aconsejable, dada la situación actual con Duca», le respondí. «La situación de Duca lleva 2 semanas», le respondí. «Es curioso cómo solo se agrava cuando tengo planes. ¿Crees que estoy inventando crisis para mantenerte aquí?». Su voz era engañosamente suave.
Creo que eres muy buena encontrando razones por las que soy indispensable en momentos inoportunos. Marius dejó el bolígrafo con cuidado. Eres indispensable, Bianca, en todo momento. La confesión quedó suspendida entre nosotros. Contenía más de lo que él estaba dispuesto a decir abiertamente. Pero yo ya estaba harta de insinuaciones y subtextos. Estaba harta de este baile que llevábamos 3 años bailando. Entonces contrata a otro asistente, dije en voz baja. No puedo seguir haciendo esto. Existir en este espacio en el que soy demasiado importante para irme, pero no lo suficientemente importante como para que seas sincero sobre el motivo. Se levantó y rodeó su escritorio con esa gracia depredadora que había visto intimidar a personas mejores que yo. ¿Quieres sinceridad, Bianca? Muy bien. No quiero que veas a Marco Santini. No quiero que veas a nadie. La idea de que otro hombre te toque me da ganas de cometer actos de violencia que sorprenderían incluso a Dimitri. ¿Es eso lo suficientemente sincero para ti? Se me cortó la respiración. 3 años preguntándome y dudando de cada mirada y cada roce accidental, y finalmente lo había dicho. Había admitido lo que yo sospechaba, pero nunca me había atrevido a confirmar. Entonces, ¿por qué? Le pregunté. ¿Por qué me dejaste ir a esa primera cita? ¿Por qué no me lo dijiste hace 2 semanas? Porque te mereces algo mejor que esto, dijo, señalándose a sí mismo, su oficina y el imperio construido sobre el miedo y el dinero manchado de sangre que nos rodeaba. Te mereces a Marco, con sus sueños arquitectónicos, su familia normal y su vida segura y aburrida. Te mereces a alguien agradable, Bianca, y yo soy lo más alejado de agradable. Esa decisión no te corresponde a ti, repliqué. Lo que merezco y lo que quiero son decisiones mías, no tuyas. ¿De verdad? Se acercó, lo suficiente como para que pudiera ver las canas en su cabello oscuro y las finas líneas alrededor de sus ojos, que delataban noches de insomnio y decisiones imposibles. Desde mi punto de vista, has pasado 3 años trabajando para mí, aprendiendo mi negocio y convirtiéndote en cómplice de todo lo que hago. ¿Crees que Marco Santini te querría si supiera la verdad? Si supiera de los envíos que programas, las reuniones que organizas y los problemas que me ayudas a resolver? Las palabras me golpearon como golpes físicos. Estás intentando hacerme sentir culpable por hacer mi trabajo. Estoy intentando hacerte entender que hace mucho tiempo que cruzaste una línea y que no hay vuelta atrás. No realmente. Puedes fingir con hombres como Marco, pero al final verán en lo que te has convertido, en lo que yo te he convertido. La ira se encendió como el fuego. Tú no me has convertido en nada. Yo elegí este trabajo, sabiendo exactamente en lo que me metía. He elegido quedarme cada día durante 3 años. No puedes apropiarte de mis decisiones solo porque te da miedo admitir lo que realmente quieres. Lo que yo quiero. Su risa fue áspera. Quiero cosas a las que no tengo derecho. Bianca, te quiero por razones que no tienen nada que ver con tus excepcionales habilidades organizativas. Quiero ser yo quien te lleve a cenar, te ponga la mano en la espalda y te acompañe hasta la puerta. Quiero arruinarte para todos los demás hombres que piensen que tienen alguna oportunidad contigo. Esa cruda confesión me dejó sin aliento. Marius, pero no puedo, continuó bajando la voz. Porque tenías razón cuando te llamaste a ti mismo un activo. Eres la única persona de mi organización que no me teme. Me hablas como si fuera humano, no un monstruo. Si cruzo esa línea y hago realidad lo que ambos sabemos que queremos, perderé eso. Te perderé de una forma u otra. Soy lo suficientemente egoísta y monstruoso como para darme cuenta de que prefiero mantenerte a distancia que no tenerte en absoluto. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, cruda, honesta y absolutamente devastadora. 3 años de tensión destilados en 30 segundos de verdad. ¿Eso es todo? Pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Simplemente fingimos que esta conversación nunca ha tenido lugar? ¿Volvemos a mantener la distancia profesional y a proteger cuidadosamente nuestros límites? Sería lo más sensato, admitió.
Pero no se alejó. No volvió a poner esa distancia entre nosotros. Estoy cansada de ser sensata, admití. Estoy cansada de estar a salvo. Fui a esa cita con Marco con la esperanza de sentir algo, cualquier cosa que tuviera sentido. En cambio, pasé toda la noche deseando que fueras tú. Marius cerró los ojos y apretó la mandíbula. No. ¿No qué? ¿No decir la verdad? Tú pediste honestidad, Marius. Aquí la tienes. No quiero lo agradable. No quiero normalidad. Te quiero a ti, con tus peligrosas complicaciones y tu imposible ambigüedad moral. Te he querido durante más tiempo del que estoy dispuesta a admitir. Cuando abrió los ojos, el gris se había oscurecido hasta convertirse en algo fundido. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces, muéstramelo. Era tanto un desafío como una invitación. Deja de tomar decisiones por mí. Deja de protegerme de mí misma. O me dices lo que quieres, o me dejas encontrar a alguien que lo haga. El músculo de su mandíbula se tensó. Durante un largo momento, se limitó a mirarme y pude ver el conflicto interno que se libraba detrás de sus ojos grises. Control contra deseo, sabiduría contra anhelo. Entonces sonó su teléfono, rompiendo el momento. Contestó automáticamente, sin apartar la mirada de mi rostro mientras escuchaba a quien quiera que estuviera al otro lado. «Encárgate de ello», dijo con voz ronca. «Esta noche no estoy disponible». Colgó y dejó el teléfono sobre su escritorio. ¿Querías sinceridad? Aquí tienes más. Mañana por la noche no irás a ningún sitio con Marco Santini. Cenarás conmigo. ¿Es una orden?, pregunté con el corazón acelerado. «Es una petición», respondió. «Espero que la aceptes». «¿Y si no lo hago?». Su sonrisa se volvió peligrosa y depredadora. «Entonces sabotearé tu cita tan a fondo que Marco pensará que eres una catástrofe que ha evitado por los pelos». «Pero eso ya lo sabías, ¿no?». A pesar de todo me reí. «Eres horrible». «Soy posesivo», me corrigió. «Hay una diferencia». «Entonces, ¿qué vas a hacer, Bianca? ¿Cenar con un arquitecto que te ve como una chica agradable con la que le gustaría salir? ¿O cenar con un monstruo que te ve como lo único en su mundo que vale la pena proteger?». Dicho así, no había duda. «Tendré que llamar a Marco». «Usa tu teléfono personal», le dije. «Tómate todo el tiempo que necesites», respondió Marius. «Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estaré aquí». Hice la llamada desde mi oficina y le expliqué a Marco, con la mayor delicadeza posible, que no creía que fuera a funcionar y que mi vida era más complicada de lo que le había hecho creer. Se lo tomó con elegancia, aunque estaba claramente decepcionado, y me sentí culpable por hacerle perder el tiempo. Pero no me arrepentí. Cuando volví a la oficina de Marius, él estaba de pie junto a la ventana, con la luz del sol poniente a sus espaldas. Se giró cuando entré, con una pregunta en los ojos. «Mañana por la noche», dije. «¿A qué hora?». La sonrisa sincera que se dibujó en su rostro transformó sus rasgos de austeridad a casi infantiles. «A las 7. Pasaré a recogerte. Sé dónde vives», le señalé. «Esto es una cita, Bianca. Eso significa que vendré a tu puerta como una persona civilizada, aunque ambos sabemos que soy todo menos eso». Algo cálido floreció en mi pecho. «De acuerdo, a las 7». Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo. «Bianca, ponte algo bonito. Quiero que todos los que nos vean sepan que estás conmigo por elección, no por obligación». Como si alguien pudiera estar con Marius Orlov por obligación. Como si él no fuera el tipo de hombre al que las mujeres se sienten atraídas a pesar de todas las advertencias y señales de alarma y de todas las razones lógicas para huir. Esa noche me quedé de pie frente a mi armario, pasando las manos por los vestidos que había acumulado durante 3 años, asistiendo a eventos al lado de Marius. Cada uno era un recuerdo. El azul de la ópera, donde Carlo Ducas se fijó en mí por primera vez. El negro de una gala benéfica, en la que la mano de Marius en mi espalda había quemado la tela. El plateado de una celebración de Año Nuevo, en la que nos habíamos quedado en su terraza a medianoche, sin llegar a tocarnos, viendo los fuegos artificiales estallar sobre la bahía. Elegí un vestido escarlata oscuro que se ceñía a mis curvas y declaré que ya había terminado de esconderme.
Si iba a cruzar esa línea con Marius Orlov, lo haría con los ojos bien abiertos. Sabía exactamente qué tipo de hombre estaba eligiendo. Uno peligroso, posesivo, que había construido imperios sobre el miedo y los mantenía con una eficiencia despiadada. Pero también me había protegido durante 3 años. Valoraba mi competencia. Me miraba como si fuera preciosa, irreemplazable y absolutamente necesaria. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Duerme bien, Bianca. Mañana todo cambiará. Me quedé mirando esas palabras durante un largo rato antes de responder. Lo sé, cuento con ello. Su respuesta llegó inmediatamente. Después de mañana no habrá vuelta atrás. ¿Lo entiendes? No quiero volver atrás. Escribí. Quiero seguir adelante contigo. Los 3 puntos aparecieron y volvieron a desaparecer. Carraspeo. Por fin. Entonces mañana serás completamente mía. Se acabó el contenerse. Debería haberme aterrorizado y haber reconocido la afirmación posesiva por lo que era. Un hombre que pensaba en términos de propiedad y control. En cambio, sentí algo parecido al alivio. Durante 3 años me había contenido, fingiendo y manteniendo una distancia prudente de algo que quería consumirnos a ambos. Mañana dejaríamos de fingir. Veríamos si lo que habíamos construido con miradas robadas y palabras cuidadosas podía sobrevivir a la cruda luz de la realidad. Descubriría si elegir a Marius Orlov había sido lo más valiente que había hecho nunca o el error más catastrófico de mi vida. En cualquier caso, no habría vuelta atrás. El vestido escarlata me quedaba como un guante y era toda una promesa. La tela se movía como el agua mientras me giraba ante el espejo de mi dormitorio. Había pasado una hora peinándome y otra maquillándome, con un resultado que parecía natural, pero que había requerido una precisión quirúrgica. Me temblaban ligeramente las manos mientras me ponía los pendientes de diamantes que me había comprado por Navidad el año anterior, un pequeño lujo que me permitía mi generoso sueldo. Mi teléfono marcaba las 6:47. Marius nunca llegaba tarde. En 3 años, nunca había visto que fuera otra cosa que implacablemente puntual. A las 6:50 sonó el timbre. Respiré hondo, me miré en el espejo y abrí la puerta. Marius estaba en mi pasillo. Llevaba un traje negro a medida sin corbata y el botón superior de su camisa blanca desabrochado, dejando al descubierto el hueco de su garganta. Tenía el pelo ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado recientemente, y olía a cedro y a algo más oscuro y primitivo. Sus ojos me recorrieron lentamente, fijándose en cada detalle, desde mis tacones hasta mi peinado cuidadosamente arreglado. Cuando su mirada finalmente se encontró con la mía, el gris se había oscurecido hasta convertirse en algo fundido. «Eres preciosa», dijo simplemente. «Pero eso ya lo sabías». «Tú tampoco estás nada mal», respondí, cogiendo mi bolso de mano de la mesa junto a la puerta. «No estoy nada mal», dijo, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. «Lo acepto». Me ofreció su brazo, un gesto sorprendentemente anticuado para alguien que solía dar órdenes en lugar de pedir. ¿Vamos? Dimitri esperaba junto a un elegante coche negro que había visto cientos de veces, pero nunca como pasajera. Abrió la puerta trasera sin decir nada, con una expresión cuidadosamente neutra, a pesar de haber visto cómo su jefe recogía a su asistente para lo que claramente no era una cena de negocios. El trayecto hasta el centro de la ciudad fue tranquilo, cargado de expectación. La mano de Marius descansaba sobre el asiento entre nosotros, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor sin tocarla. Ninguno de los dos hizo nada por acortar los últimos centímetros de distancia que nos separaban. Ambos éramos conscientes de que, una vez que empezáramos a tocarnos, sería exponencialmente más difícil parar. «¿A dónde vamos?», pregunté, observando cómo Nápoles se deslizaba por las ventanas tintadas. «A Villa Romana», respondió. «Es mía». Por supuesto que lo era. Marius era dueño de la mitad de los establecimientos de lujo de Nápoles, ya fuera directamente o a través de sociedades ficticias. Así era como mantenía su imperio. Negocios legítimos que servían de tapadera para operaciones menos legítimas. Negocios legítimos que servían de tapadera para operaciones menos legítimas.
El restaurante estaba escondido en un antiguo monasterio reformado en el casco antiguo. Todo era piedra antigua y techos altos, con modernas reformas que habían costado una fortuna. El maître saludó a Marius por su nombre, mostrándole una deferencia absoluta mientras nos conducía a través del comedor principal hasta una terraza privada con vistas a la bahía. Las velas parpadeaban en una mesa preparada para dos, y su luz dorada suavizaba los contornos del mundo hasta que parecía que existíamos en nuestro propio universo privado, separados de todo lo demás. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. El agua reflejaba estos colores como un espejo. «Tú has organizado todo esto», le dije, fijándome en las rosas en un jarrón de cristal y el champán enfriándose en una cubitera de plata, así como en la forma en que estaba colocada la mesa para ofrecer unas vistas perfectas tanto de la puesta de sol como el uno del otro. Quería que fuera perfecto, admitió, apartándome la silla. Te mereces la perfección, Bianca, incluso de un hombre que es todo lo contrario. Ya me lo había dicho antes, que era demasiado imperfecto para mí. Empezaba a comprender que era una creencia genuina y no falsa modestia. Un camarero apareció con los menús y luego se retiró con discreción profesional. Marius sirvió el champán. Las burbujas subían en copas de cristal que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Por la honestidad, dijo, levantando su copa. Por las decisiones terribles, respondí, y él se rió. El sonido era genuino y sorprendente por su calidez. Chocamos las copas, el cristal cantó y bebimos un sorbo. El champán estaba perfecto, por supuesto. Marius Orlov no hacía nada a medias. Necesito que entiendas algo, dijo, dejando su copa sobre la mesa. Antes de seguir adelante, antes de que esto se convierta en lo que ambos sabemos que se va a convertir. Mi vida es complicada de formas que solo has vislumbrado. Has visto la superficie, las reuniones y las negociaciones, pero hay profundidades que te he ocultado deliberadamente. Para protegerte, supuse. Para protegernos a los dos, respondió, recostándose con expresión seria. En el momento en que dejes de ser mi asistente, te convertirás en un objetivo. Mis enemigos te verán como una debilidad que explotar. Mis aliados se preguntarán si tu influencia sobre mí te convierte en una amenaza para sus intereses. Todo cambia, Bianca. Todo. Lo sé, dije en voz baja. Lo sé desde el momento en que admitiste lo que querías. No es una decisión que esté tomando a la ligera, Marius, ¿verdad? Su mirada era intensa. Crees que sabes a lo que te estás comprometiendo, pero saber algo intelectualmente y experimentarlo en la realidad son dos cosas muy diferentes. Una vez que crucemos esta línea, seré posesivo de una manera que te ahogará. Exigiré una lealtad que va más allá del empleo. Esperaré que me elijas por encima de la seguridad, de la comodidad y de todos los instintos racionales que te dicen que huyas. ¿Estás tratando de disuadirme?, pregunté, con verdadera curiosidad. Estoy intentando darte una última oportunidad para que te vayas, respondió. Porque una vez que seas mía, Bianca, no te dejaré marchar, ni por Marco Santini, ni por una fantasía de una vida normal, ni por nada. Tienes que saberlo antes de tomar esta decisión. Dejé mi copa de champán y le miré fijamente a los ojos. He pasado 3 años observándote, aprendiendo cómo piensas y entendiendo cómo funciona tu mundo. No soy ingenua sobre lo que significa estar contigo, pero tampoco le tengo miedo. Deberías tenerlo, dijo en voz baja. Yo le tengo miedo, y yo soy el monstruo en esta situación. Deja de llamarte así, le dije. No eres un monstruo, eres un hombre que hace cosas difíciles en un mundo imposible. Hay una diferencia. Algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad se abrió paso a través de su exterior cuidadosamente controlado. Tú me ves de forma diferente a como me ven los demás. Quizás sea porque soy la única persona a la que has dejado acercarse lo suficiente como para verte realmente. Todos los demás solo ven la actuación. Tú ves la verdad. No toda, admitió. Hay cosas que te he ocultado, cosas que es mejor que no sepas. Entonces guárdatelas, le dije. No te pido que descargues tu alma, Marius.
Solo te pido que dejes de fingir que no quieres esto, que me deseas. Se quedó en silencio durante un largo rato, tamborileando con los dedos ese ritmo familiar sobre la mesa. Luego se levantó y se acercó a mí con la misma gracia fluida con la que había visto intimidar a rivales y encantar a políticos. Me tendió la mano. «Baila conmigo». No había música, pero aún así le cogí la mano y dejé que me levantara de la silla. Me rodeó la cintura con el brazo, firme y posesivo, y me sujetó la otra mano contra su pecho. Nos balanceamos lentamente a la luz de las velas. Los únicos sonidos eran el murmullo lejano de la ciudad y el romper de las olas contra la piedra antigua. He deseado esto durante más tiempo del que estoy dispuesto a admitir. Me susurró al oído. Te he deseado en mis brazos, en mi vida, en mi cama. Me dije a mí misma que era imposible, que mantenerte a distancia nos protegía a los dos, pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí misma de este sentimiento, de cómo has tomado por completo cada parte de mi vida. Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. Y ahora he dejado de fingir. Su pulgar recorrió mi pómulo. Su tacto era tan suave que me dejó sin aliento. Ahora reclamo lo que quiero. Al diablo con las consecuencias. Palabras audaces, murmuré. Soy un hombre audaz. Su boca se curvó. ¿O es que no te has dado cuenta? Me he dado cuenta, me había dado cuenta de todo lo relacionado con él. Había catalogado cada detalle a lo largo de 3 años de proximidad forzada. La forma en que tomaba el café, la cicatriz en su ceja izquierda, la ligera pausa antes de tomar decisiones que alterarían vidas, la inesperada suavidad de sus manos cuando creía que nadie le observaba. Dime lo que piensas, ordenó en voz baja. Llevo 2 años medio enamorada de ti, admití, y completamente enamorada de ti durante los últimos 6 meses. Cada cita que concertaba con Marco era una huida de algo que sabía que lo cambiaría todo. Estoy cansada de huir. Su abrazo se hizo más fuerte. Repítelo. ¿Qué parte? La parte del amor, dijo con voz ronca. Repítelo. Te quiero, dije con claridad. Te quiero. Sé que probablemente sea lo más peligroso que podría admitir ante un hombre como tú, pero ya estoy harta de ocultarlo. Estoy harta de fingir que lo que siento es algo menos que completo y absoluto. Algo en él se rompió. Lo vi suceder. Vi cómo se desmoronaba su cuidadoso control mientras me atraía hacia él. Su frente se apoyó contra la mía. Bianca, susurró. Mi Bianca, continuó. ¿Tienes idea de lo que acabas de darme? ¿Del poder que me has entregado? Sé exactamente lo que te he dado, respondí. Lo mismo que tú estás a punto de darme. Su risa era temblorosa. ¿Crees que voy a confesar mis sentimientos como un chico enamorado? Creo que ya lo has hecho, dije. En cada mensaje, en cada crisis inventada para mantenerme cerca, en cada momento de celos que intentaste disimular como protección. Me quieres, Marius Orlov, solo que te da demasiado miedo decirlo en voz alta. Aterrorizado, admitió, porque los hombres como yo no podemos conservar las cosas que amamos. O las destruimos, las perdemos o vemos cómo las destruyen otros. He pasado 3 años intentando no amarte y no ha funcionado. Estás en mi sangre, Bianca. Eres lo primero en lo que pienso cuando me despierto y lo último antes de irme a dormir. Influyes en cada decisión que tomo y en cada riesgo que asumo. Has sido mía durante tanto tiempo que no recuerdo cómo era antes. Dilo, le desafié, si lo sientes de verdad. Levantó las manos y me acarició la cara, inclinándola hacia arriba para que no tuviera más remedio que sostener su mirada. Te quiero, dijo, pronunciando cada palabra con deliberación y cargada de significado. Te amo con todo lo que tengo, con todo lo que soy, incluso con las partes de mí que están rotas, que son peligrosas y que son completamente inadecuadas para merecer a alguien tan bueno como tú. Te amo, y eso nunca va a cambiar. Cuando llegó el beso se sintió inevitable. Su boca sobre la mía era tranquilizadora y desesperada. 3 años de moderación se hicieron añicos en un instante. Le devolví el beso con igual fervor, mis manos se aferraron a su chaqueta,
y lo atrajeron hacia mí. Sabía a champán y a promesas, a poder apenas controlado y a deseo al que por fin se le permitía respirar. Sus manos se deslizaron entre mi cabello, arruinando mi cuidadoso peinado, pero no me importó. Nada importaba excepto ese momento. Después de años de dar vueltas al tema, los dos finalmente admitíamos lo que sentíamos. Cuando por fin nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Sus ojos se habían oscurecido como nubes de tormenta. Nos vamos, dijo con voz ronca. Pero no hemos comido, señalé sin aliento, aclarando la garganta. No me importa. Sus manos seguían en mi cabello y su frente le estaba presionada contra la mía. Te necesito a solas, Bianca. Te necesito en mi cama y en mi vida, sin más barreras entre nosotros. He esperado 3 años. No voy a esperar ni un minuto más. Sentí un calor en la boca del estómago ante el deseo crudo de su voz. Entonces llévame a casa. A mi casa, corrigió. Esta noche vendrás a mi casa y todas las noches a partir de ahora. Era posesivo, presuntuoso y absolutamente típico de Marius, y yo lo amaba por ello. Sí, acepté. Llévame a casa. El ático de Marius era un ejemplo de lujo controlado. Estaba lleno de líneas limpias y materiales caros, dispuestos con la precisión de un hombre que valoraba el orden por encima del caos. Había estado allí innumerables veces por trabajo, pero nunca así. Nunca como alguien que cruzaba el umbral de su espacio personal en lugar de su ámbito profesional. La puerta se cerró detrás de nosotros con un suave clic que pareció resonar en el repentino silencio. Nos quedamos en el vestíbulo, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Ninguno de los dos estaba del todo preparado para dar el paso definitivo que lo cambiaría todo irrevocablemente. ¿Te lo has pensado mejor?, preguntó Marius, con voz baja y cautelosa. ¿Nada? Nada, respondí con sinceridad. Son demasiadas para contarlas. Levantó la mano para acariciar mi mejilla, trazando con el pulgar la línea de mi mandíbula. Pero nada de eso importa más que tenerte aquí. Me besó de nuevo, esta vez más lentamente, con menos desesperación y más descubrimiento. Sus manos recorrieron mi cintura, mis caderas y la curva de mi columna a través de la tela escarlata de mi vestido. Aprendí la forma de su cuerpo a través de la costosa lana de su camisa, sintiendo la dureza de sus músculos bajo la tela. Sentí que se le cortaba la respiración cuando mis dedos encontraron los botones. El dormitorio, murmuró contra mi boca. A menos que quieras que nuestra primera vez sea contra esta pared. He esperado 3 años, dije, desabrochándole la camisa. Puedo esperar 30 segundos más. Se rió con rudeza mientras me levantaba y me llevaba a través de su apartamento hasta un dormitorio dominado por una enorme cama. Me dejó suavemente en el suelo y se acercó a la cremallera de mi vestido. Déjame a mí, le dije deteniéndolo. Quiero que mires. Algo primitivo brilló en sus ojos, pero dio un paso atrás y me dejó espacio. Me di la vuelta para mirarlo, mostrándole mi espalda para que pudiera ver la cremallera que iba desde mi nuca hasta mi coxis. Sus dedos fueron sorprendentemente suaves al bajar la cremallera, sus nudillos rozando mi piel mientras revelaba centímetro a centímetro de piel desnuda. El vestido cayó a mis pies, dejándome solo con la lencería que había elegido específicamente para esa noche. Encaje negro que había costado una fortuna, pero que valía cada centavo dada la forma en que Marius me miraba ahora. Dios, Bianca, susurró, me vas a matar. Todavía no, respondí, acercándome a él. Primero tengo planes para ti. Lo que siguió fue calor y descubrimiento. 3 años de deseo reprimido finalmente tuvieron la oportunidad de satisfacerse. Marius era tan dominante en la cama como en las salas de juntas, pero también era sorprendentemente gentil. Aprendió lo que me hacía jadear, lo que me hacía arquearme ante su tacto y lo que hacía que mi nombre saliera de sus labios como una plegaria. Después, yacimos enredados en sábanas que probablemente costaban más que mi coche. Apoyé la cabeza en su pecho mientras sus dedos trazaban patrones ociosos en mi hombro. Quédate, dijo en la oscuridad. No voy a ir a ninguna parte, le aseguré. No, me refiero a permanentemente. Se movió para poder mirarme.
Ven a vivir conmigo, quédate conmigo por completo, no solo cuando te convenga o después del trabajo. Te quiero en mi vida, Bianca, en toda ella. Me apoyé en un codo y estudié su rostro a la tenue luz que se filtraba por las ventanas. Es un gran paso, soy consciente. Levantó la mano para apartarme un mechón de pelo detrás de la oreja. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, que es demasiado pronto y que te mereces tiempo para adaptarte a esta nueva realidad. Pero nunca he sido paciente y no voy a empezar a hacerlo ahora. Quiero que estés aquí conmigo, todas las noches y todas las mañanas. No más espacios separados, no más distancia, solo nosotros. Una parte de mí reconoció que se trataba del control posesivo sobre el que me había advertido, pero otra parte de mí, la parte que se había enamorado de él, a pesar de todas las razones para no hacerlo, entendió lo que realmente me estaba pidiendo. No propiedad, sino compromiso. No sumisión, sino compañerismo. La única forma en que Marius sabía construir una relación. De acuerdo, dije. Él parpadeó. De acuerdo, me mudaré contigo, aclaré. Con una condición. El cansancio se apoderó de su expresión. ¿Qué condición? Me quedo con mi apartamento, dije con firmeza, aclarando la garganta. No es porque esté planeando huir, es porque necesito saber que tengo un lugar que es mío si alguna vez necesito espacio. Necesito esa seguridad, Marius, esa red de seguridad. Esperé a que discutiera, a que exigiera una rendición absoluta a sus condiciones. En cambio, asintió lentamente. Me parece justo, aceptó. Aunque voy a hacer todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que nunca quieras usarlo. Cuento con ello, respondí, recostándome contra su pecho. Estuvimos en silencio durante un largo rato. La intimidad del silencio hablaba más alto que las palabras. Entonces, de repente, el teléfono de Marius vibró en la mesita de noche, rompiendo la paz. Lo cogió automáticamente. Los viejos hábitos nunca mueren, incluso después de conseguir finalmente lo que quería. Observé cómo cambiaba su expresión al leer el mensaje. La concentración profesional sustituyó a la satisfacción postcoital. ¿Algún problema?, pregunté. Es posible. Dejó el teléfono, pero ya podía ver cómo su mente pasaba al modo estratégico. El envío de Ámsterdam. Ha habido una complicación. Había aprendido lo suficiente sobre su negocio como para leer entre líneas. Una complicación significaba que alguien lo había traicionado o que alguien había intentado quitarle lo que era suyo. En cualquier caso, requería su atención. ¿Tienes que irte?, le pregunté, sabiendo ya la respuesta. Esta noche no, respondió, acercándome a él. Esta noche, tú eres más importante que los negocios. Dimitri puede encargarse de la evaluación inicial. Yo me ocuparé de ello por la mañana. El hecho de que me eligiera a mí antes que el trabajo, antes que el imperio que había construido y mantenido con una eficiencia despiadada, lo decía todo. Marius Orlov no delegaba los asuntos importantes. Se aclara la garganta. No confiaba en nadie más para manejar las crisis, excepto, aparentemente, cuando la alternativa era salir de mi cama. Dime una cosa, le dije, trazando con el dedo la cicatriz en sus costillas que había descubierto antes. ¿Cuánto tiempo llevas enamorado de mí? Sus manos se detuvieron en mi cabello. ¿Quieres la verdad? Siempre. Desde la noche en que viniste a verme, 6 meses después de empezar a trabajar para mí, dijo en voz baja. Habías estado lidiando con las facturas médicas de tu madre y yo había organizado su tratamiento. Viniste a mi oficina para darme las gracias y estabas llorando. No eran lágrimas dramáticas, solo una tristeza silenciosa por lo que no podías arreglar sola. Y me miraste como si te hubiera salvado el mundo, cuando en realidad solo había hecho unas cuantas llamadas telefónicas. Recuerdo aquella noche. Recuerdo la gratitud abrumadora que sentí y la sorpresa de que una amabilidad tan inesperada proviniera de este hombre peligroso. En ese momento, te convertiste en alguien real para mí, continuó. No solo competente y útil, sino real y humano. Alguien que sentía las cosas profundamente y trataba de ocultarlo tras una fachada profesional. Quería proteger esa dulzura, pero también quería poseerla por completo. Posesor, murmuré. Excesivamente. Asintió sin disculparse. Así soy yo, Bianca. Te lo advertí.
Sí, confirmé, pero me estoy dando cuenta de que no me importa tanto como pensaba. Su risa retumbó en su pecho. Dale tiempo. Probablemente querrás apuñalarme en menos de una semana. Tomaré nota de mantener los objetos afilados lejos del dormitorio, respondí. Volvió a reírse, y el sonido era libre y genuino, como pocas veces había oído antes. Nos quedamos dormidos así, enredados, mi cabeza sobre su pecho y sus brazos rodeándome, como si pudiera mantener a raya al mundo con la fuerza de su voluntad. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas, que había mirado innumerables veces desde el otro lado de la puerta de la oficina de Marius. Por un momento, me sentí desorientada. Entonces, los recuerdos volvieron a mi mente, el vestido rojo, las confesiones y la sensación de estar finalmente donde pertenecía. Marius ya estaba despierto, recostado contra el cabecero con su tableta, trabajando desde la cama con la misma concentración que ponía en todo lo demás. Se había puesto unas gafas de lectura que nunca había visto antes y que le daban un aire casi profesoral, suavizando sus peligrosos rasgos. «Buenos días», dijo, sin levantar la vista del informe que estaba revisando. «Hay café en tu mesita de noche, 2 terrones de azúcar, un chorrito de leche, tal y como te gusta». Me senté y acepté la taza que me había preparado. «Estás trabajando. La situación de Ámsterdam requería atención», respondió, dejando finalmente a un lado la tableta. «Pero ya está solucionada». Dimitri fue eficiente, como siempre. «¿Qué ha pasado?», pregunté, genuinamente curiosa por el negocio en el que llevaba 3 años involucrada, pero que nunca había entendido del todo. Marius me estudió por un momento, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Luego suspiró. «Alguien intentó robar parte del envío», dijo. «Una cantidad relativamente pequeña. Probablemente pensaron que no se notaría». «¿Se equivocaron?», pregunté, bastante segura de saber la respuesta. «Se les está recordando el precio de la traición», respondió con voz plana y sin emoción. «No es nada fatal, pero lo suficientemente memorable como para que nadie más intente lo mismo». Esta era la realidad que había elegido. No solo el hombre que me abrazó con ternura anoche, sino también el hombre que ordenaba la violencia con la misma naturalidad con la que otros hombres pedían un café. La dualidad que hacía de Marius quien era. «¿Te molesta?», preguntó en voz baja. «Saber lo que hago, lo que ordeno que se haga». «Sí», admití con sinceridad. «Y no puedo conciliar al hombre que amenazó a Marco con el hombre que salvó a mi madre. Pero he dejado de intentarlo. Tú eres ambas personas, Marius, tierno y terrible. Y de alguna manera te quiero de todos modos». El alivio se reflejó en su rostro. «Necesito que entiendas algo, Bianca. Ahora que estás realmente en mi vida, verás, oirás y sabrás cosas de las que antes estabas protegida. Habrá momentos en los que cuestionarás esta elección. Momentos en los que te preguntarás qué tipo de mujer se enamora de un hombre como yo». «Ya sé qué tipo», respondí. «El tipo fuerte, el tipo que ve el panorama completo y toma sus propias decisiones en lugar de dejar que el miedo las tome por ella». «Valiente o tonta», murmuró. «Quizás ambas cosas», dije, inclinándome para besarlo. «Pero definitivamente comprometida. Ahora estás atado a mí». «Bien», dijo contra mi boca, «porque no tengo intención de dejarte ir». Las siguientes semanas se establecieron en un nuevo ritmo. Trasladé mis cosas esenciales al ático de Marius, pero mantuve mi apartamento, tal y como había prometido. Él no puso ninguna objeción, aunque a veces le pillaba mirándome como si estuviera calculando si realmente iba a utilizar esa vía de escape. En el trabajo, mantuvimos una distancia profesional, aunque para todo el personal estaba claro que algo había cambiado entre nosotros. Dimitri sonreía cada vez que nos veía juntos. Los demás hombres de la organización de Marius me trataban de forma diferente a como lo hacían antes. Reconocían que ya no era solo una propiedad protegida, sino algo infinitamente más valioso. Era la novia de Marius, su compañera, la mujer que de alguna manera había domesticado al indomable. Excepto que yo no lo había domesticado en absoluto. De hecho, tenerme en su vida parecía haber desatado algo en Marius.
La posesividad de la que me había advertido se manifestaba de mil pequeñas maneras. Su mano en mi espalda en público, por ejemplo. La forma en que reorganizaba las reuniones para que pudiéramos almorzar juntos. Los regalos caros que aparecían sin motivo. Joyas, ropa y primeras ediciones de libros que había mencionado que me encantaban hacía años. «Me estás mimando», le comenté una noche, al abrir una caja que contenía un collar que probablemente costaba más que un coche. «Te estoy mostrando lo que significas para mí», me corrigió. Me corrigió. «Hay una diferencia. Marius, no necesito cosas caras para saber que te importo». «Lo sé», dijo, abrochándome el collar alrededor del cuello. «Pero quiero dártelas de todos modos. He pasado 41 años tomando lo que quería. Déjame disfrutar dándote lo que te mereces». ¿Cómo podía discutir eso? ¿Cómo podía decirle a un hombre que había construido imperios basados en el control y el cálculo minucioso que sus gestos de afecto eran excesivos, cuándo le hacían tan feliz? La respuesta era sencilla. No podía y no quería. 3 semanas después de nuestro nuevo acuerdo, estaba trabajando hasta tarde en la oficina de Marius, revisando los contratos para una adquisición inmobiliaria legítima en Roma, cuando sonó su teléfono. Respondió con su habitual eficiencia, pero vi cómo su expresión se ensombrecía mientras escuchaba. «¿Cuándo?», preguntó, bajando la voz a ese tono peligroso. «¿Cuántos?». No pude oír la respuesta, pero fuera cual fuera, hizo que Marius apretara la mandíbula. «Protocolo de cierre», ordenó. «Nadie entra ni sale hasta que yo lo autorice. Dimitri, encuéntralos. Quiero que esto esté resuelto por la mañana». Terminó la llamada e inmediatamente comenzó a hacer otras, con absoluta concentración. Esperé, sabiendo que me lo explicaría cuando estuviera listo. Después de la quinta llamada, finalmente me miró. «Hay un problema», dijo. «No es nada de lo que debas preocuparte, pero necesito que te quedes aquí esta noche. No vayas a casa, no salgas del edificio». «¿Puedes hacerlo?». «Por supuesto», respondí. «Pero Marius, ¿qué está pasando?». Se quedó en silencio un momento, sopesando cuánto debía contarme. «Alguien ha tomado medidas agresivas contra una de mis operaciones. Eso sugiere que no están interesados en negociar». «Guerra», dije, comprendiendo las implicaciones. «Potencialmente», dijo, acercándose a la ventana. Ese gesto familiar cuando las conversaciones se volvían difíciles. Lo estaba esperando. La familia Duca llevaba meses preparándose. Esta noche han dado el primer paso. Sentí un nudo de miedo en el estómago, no por mí, sino por él. «¿Qué vas a hacer?». «Lo que siempre hago», respondió. «Proteger lo que es mío, responder con una fuerza abrumadora, dejar claro que desafiarme tiene un precio que nadie quiere pagar». Se volvió hacia mí y vi algo en su expresión que nunca había visto antes. No era miedo, pero se le parecía. Preocupación, tal vez, auténtica inquietud. «Esto es lo que intenté advertirte», dijo en voz baja. «Esta es la realidad de mi mundo. Amenazas y contraamenazas. La violencia se responde con más violencia. Es un ciclo interminable de dominio y sumisión, donde la debilidad significa la muerte». Me acerqué a él junto a la ventana. «Lo sé. ¿Y tú?». Levantó las manos para agarrarme por los hombros. «Porque una vez que esto empieza, no se detendrá hasta que alguien quede completamente destruido. Y ahora tú formas parte de esa ecuación, Bianca. Eres un objetivo potencial, una debilidad que mis enemigos explotarán, y eres mi ventaja frente a ellos. Entonces nos aseguraremos de que me vean como una fortaleza», respondí, sorprendida por la convicción de mi voz. «No soy una flor delicada que necesita protección de la realidad, Marius. Soy la mujer que te eligió, sabiendo exactamente lo que eso significaba. No voy a huir ni a esconderme. ¿Afrontaremos esto juntos o no lo afrontaremos?». Algo cambió en su expresión. Orgullo, posesividad y ese amor profundo y duradero que a veces todavía me sorprendía por su intensidad. «Juntos», asintió. «Pero Bianca», continuó, «necesito que me prometas algo». «¿Qué?». «Si te digo que huyas, huye», dijo con seriedad. «Sin discusiones, sin vacilaciones».
Si llega el caso, si la situación se vuelve insostenible, necesito saber que te salvarás, aunque yo no pueda hacerlo. Marius, prométemelo, insistió. Es la única forma en que podré funcionar si las cosas se agravan, sabiendo que antepondrás tu seguridad a tu lealtad hacia mí. Entendí lo que me estaba pidiendo, la póliza de seguro definitiva, la certeza de que, aunque él cayera, yo sobreviviría. Te lo prometo, dije, pero no llegará a eso. No puedes saberlo, respondió. Sí que puedo, repliqué, porque eres Marius Orlov y nunca pierdes. Su sonrisa era sombría. Siempre hay una primera vez. Esta noche no, dije con firmeza. No conmigo luchando por ti. Eres demasiado terco para dejar que nadie te quite lo que es tuyo, y yo soy definitivamente tuya. Por supuesto que lo eres, asintió acercándome a él. Eres completamente mía, y que Dios ayude a cualquiera que piense lo contrario. Nos quedamos así durante un largo rato, envueltos el uno en el otro, mientras su imperio se movilizaba para la guerra a nuestro alrededor. Fuera de las ventanas, Nápoles brillaba con luces, hermosa, peligrosa y totalmente ajena a la batalla que estaba a punto de librarse en sus sombras. Esta era mi vida ahora. Lujo y peligro, poder y vulnerabilidad. Un amor tan intenso que a veces parecía ahogarme, y no lo habría cambiado por nada. Cuando llegó la guerra, fue silenciosa. En lugar de violencia explosiva, se caracterizó por movimientos calculados y contramovimientos que se desarrollaban en forma de envíos desaparecidos, operaciones que fracasaban misteriosamente y negocios que de repente se veían incapaces de funcionar. Marius contraatacó con precisión quirúrgica, desmantelando los intereses de Duca con la misma fría eficiencia con la que abordaba todo. Yo observaba desde un segundo plano mientras él orquestaba la guerra en las sombras que consumía a sus caballeros, ocupándose de sus negocios legítimos. Tardó 3 semanas de noches sin dormir y de una tensión tan densa que costaba respirar. 3 semanas de informes sombríos de Dmitri y del estado de ánimo cada vez más peligroso de Marius. 3 semanas en las que me negué a alejarme de su lado, a pesar de sus sugerencias cada vez más insistentes de que me mantuviera alejada. El final llegó de forma abrupta. Una mañana, Marius salió de una reunión con una expresión que había aprendido a reconocer. Satisfacción fría y absoluta. Ya está hecho, dijo simplemente. Duca aceptó las condiciones. ¿Qué condiciones?, pregunté. Retirada completa de Nápoles y pérdida de 3 operaciones clave. Reconocimiento público de mi territorio. Su sonrisa era depredadora. Se pasaron de la raya. Ahora pagarán el precio. Sentí un gran alivio. Esta batalla en particular ha terminado, pero él confirmó que habrá otras. Siempre las hay, pero por ahora hemos ganado. Esa noche lo encontré en la terraza del ático, con un cigarrillo encendido entre los dedos. Había estado fumando más durante el conflicto, un hábito que afirmaba no tener, pero que se había hecho evidente bajo el estrés. Vas a arruinar tus pulmones, le dije, uniéndome a él en la barandilla. Mañana lo dejaré, respondió, como había hecho cada vez que le había hecho un comentario similar. Eso dijiste ayer. Mañana, insistió, pero apagó el cigarrillo de todos modos. ¿Cómo te sientes con todo esto? Sinceramente, dije, apoyándome en él, aliviada de que haya terminado. Estoy orgullosa de ti por haber ganado. Un poco preocupada por lo que vendrá después. Lo que vendrá después es la paz, dijo, al menos por un tiempo. Es hora de centrarnos en negocios legítimos. Es hora de recordar a Nápoles que es mejor trabajar conmigo que contra mí. Y también es hora para nosotros, añadí. Se volvió hacia mí. Bianca, necesito preguntarte algo. Había algo en su tono que aceleró mi pulso. En lugar de responder, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración cuando la abrió, revelando un anillo que captaba las luces de la ciudad y las dispersaba como estrellas. Sé que es pronto, dijo. Sé que solo llevamos juntos unos meses, pero llevo años enamorado de ti. Sé que pedirte que te comprometas legalmente conmigo significa convertirte en un objetivo aún mayor, pero te lo voy a pedir de todos modos. Marius, déjame terminar.
Me interrumpió con delicadeza. Has visto lo peor de mí estas últimas semanas. Has visto la violencia, la crueldad, la parte de mí que resuelve los problemas con la fuerza en lugar de con la negociación. Me has visto en guerra, Bianca, y no has huido. Te has mantenido a mi lado, has mantenido mi negocio en marcha y has sido la calma en mi tormenta. Eres mi compañera en todos los aspectos que importan. Quiero que eso sea oficial. Respiró hondo y por primera vez desde que lo conocía, Mario Zorov parecía nervioso. Cásate conmigo, dijo. No porque sea lógico o estratégico, sino porque te amo. Eres la mejor decisión que nunca pensé tomar. Quiero pasar el tiempo que me queda en esta tierra asegurándome de que nunca te arrepientas de haber elegido a un monstruo. Miré el anillo, al hombre que lo sostenía y a la vida que me estaba ofreciendo. Era peligrosa e impredecible, y no se parecía en nada a lo que había imaginado que sería mi futuro. Y sin embargo, nunca había deseado nada más. No eres un monstruo, dije, sacando el anillo de la caja y deslizándolo en mi dedo. Solo eres Marius, complicado, posesivo y mío. Sí, me casaré contigo. El beso que siguió fue que una tierna celebración de reivindicación y alivio. Cuando finalmente nos separamos, él apoyó su frente contra la mía. ¿Estás segura?, preguntó. Porque después de esto no hay vuelta atrás. He estado segura desde la noche en que encendiste ese cigarrillo, respondí. Quizás incluso antes. Deja de darme oportunidades para huir, Marius. No voy a ir a ninguna parte. Bien, murmuró, porque nunca te dejaré marchar. 6 meses después, nos casamos en una pequeña ceremonia a la que solo asistieron nuestros amigos y familiares más cercanos. Mi madre se había recuperado y rebosaba salud gracias a la intervención de Marius. Dimitri fue el padrino, sin ocultar apenas su aprobación. Había un puñado de personas más que se habían ganado un lugar en nuestra extraña y peligrosa familia. Nada en ella era convencional. Nada en nosotros era convencional. Pero, mientras estaba junto a Marius Orlov, prometiendo eternidad a un hombre que dominaba imperios e inspiraba temor, estaba más segura que nunca. Era mi elección, mi vida y mi amor, y no me arrepentía de nada. ¿Qué te ha parecido? Deja un me gusta si te ha gustado y comenta a continuación. ¿Habrías tomado la misma decisión que ella? Compártelo con alguien a quien le gusten estas historias. Siempre hay más en la biblioteca romántica de Emma. ¡Hasta pronto!